Hay 8.000 millones de personas en este planeta y en los próximos 40 días aproximadamente 5.000 millones de ellas van a pausar sus vidas para ver 48 países pelearse por una pelota. El Mundial 2026 empieza en días y se va a jugar en 3 países al mismo tiempo. Sí, 3 países, porque uno solo ya no era suficientemente caótico. Pero antes de que veas el primer partido y finjas que siempre supiste lo que es un offside, déjame darte el curso de emergencia que nadie más te va a dar. Historia, reglas, escándalos. ¿Y por qué este deporte tan simple tiene al mundo completamente obsesionado? En 15 minutos, sin aburrirte, con la verdad. Todo empieza el 26 de octubre de 1863, en una taberna de Londres. Un grupo de señores con sombrero de copa, porque por supuesto que llevaban sombrero de copa, decidieron que ya era suficiente el caos. En esa época, el fútbol era un término general para cualquier juego donde se pateara algo. En algunas versiones, podías agarrar la pelota con las manos. En otras, podías patearle las espinillas al rival. Directamente. Era completamente legal. Era básicamente una pelea organizada con pelota. Ese día, fundaron la Football Association y escribieron las reglas de la Association Football. Y con eso, sin querer queriendo, cambiaron el mundo para siempre. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué se llama soccer? Los estudiantes de Oxford en el siglo XIX tenían una costumbre muy británica y muy irritante: agarrar cualquier palabra, cortarla a la mitad y agregarle era al final. Rugby se volvió Ruger, Association se abrevió como ASOC, y de ahí salió soccer. Así que soccer no es una palabra americana, es 100% británica. Los ingleses inventaron la palabra, la usaron durante décadas, y luego, en algún momento del siglo XX, decidieron que sonaba demasiado informal y dejaron de usarla. Como cuando inventas un apodo para alguien y luego te arrepientes. El resto del mundo dijo, gracias, la guardamos nosotros. Pero espera, los ingleses formalizaron las reglas, pero no inventaron el juego. 2000 años antes, en China, los soldados del ejército Han jugaban Kuyu, una pelota de cuero rellena de plumas y una red con un agujero pequeño. No podías usar las manos, solo los pies. Eso fue aproximadamente en el año 200 a.C. Los romanos tenían el harpastum, los griegos el episquiros, los aztecas el tlaxtli. Aunque esa versión tenía una diferencia importante, el capitán del equipo perdedor a veces terminaba sacrificado. Así que en comparación, que te piten un offside injusto no suena tan grave. Lo que hicieron los ingleses fue simple pero poderoso: escribirlo todo, ponerle reglas, estandarizarlo. Y cuando el Imperio Británico exportó sus costumbres al mundo entero, el fútbol viajó con ellos. El primer mundial de la historia se jugó en 1930, en Uruguay. No en Europa, no en Brasil, en Uruguay. Un país de 3 millones de personas que había ganado 2 medallas de oro olímpicas seguidas. Los equipos europeos tuvieron que cruzar el Atlántico en barco. El viaje duraba 2 semanas y varios países europeos dijeron que no iban. Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica fueron los únicos europeos valientes o con tiempo libre que hicieron el viaje. Uruguay ganó en su propia casa ante 93,000 personas y así empezó la tradición más grande del deporte. Muy bien, reglas, rápido, sin drama. El objetivo, meter la pelota en el arco del rival. El que más mete, gana. Si empatan, dependiendo del torneo, viene tiempo extra, penales y una cantidad de ansiedad que ningún médico recomendaría. Los 90 minutos. El partido dura 90 minutos y el reloj nunca para. Aunque el jugador lleve 4 minutos rodando por el suelo como si le hubieran disparado, el reloj sigue. Para compensar eso, existe el tiempo de compensación, que el árbitro decide solo, con sus propias emociones, sin explicarle a nadie. Puede ser 3 minutos, puede ser 12, nadie lo sabe hasta que pasa. Es el único deporte del mundo donde el tiempo lo controla una sola persona y no hay cronómetro oficial visible para nadie. Las manos. Nadie puede tocar la pelota con las manos excepto el portero, y solo dentro de su área. Si lo haces fuera, es falta. Si lo haces adentro de tu propia área siendo defensa, es penalti. Si lo haces a propósito siendo defensa, es penalti más tarjeta. Si lo haces y el árbitro no te vio, técnicamente nada pasa. Eso se llama viveza. El offside.
La regla más famosa, más odiada y más mal explicada de la historia del deporte. Versión simple: no puedes estar más cerca del arco rival que el último defensor en el momento exacto en que te pasan la pelota. Versión honesta: ni los comentaristas que llevan 30 años explicándolo están siempre seguros. Desde 2023, si tu rodilla, tu codo o tu axila está medio centímetro adelante del defensor, offside. El gol no cuenta y todos celebraron en vano. El VAR, inventado en 2018 para hacer el fútbol más justo. Lo que nadie anticipó es que también lo haría más frustrante. Ahora puedes celebrar un gol, abrazar a tus compañeros, empezar a llorar de emoción y 3 minutos después, una pantalla te dice que el gol no vale porque el talón del delantero estaba 2 centímetros adelante. El VAR no arruinó el fútbol, lo hizo exactamente igual de injusto pero con más drama. Las tarjetas. Amarilla es advertencia. 2 amarillas igual a roja. Roja directa por algo serio. Una patada brutal, insultar al árbitro o agarrar al rival del cuello. Las tarjetas de colores fueron creadas en 1970 porque en el Mundial de 1966 un árbitro alemán intentó expulsar a un jugador argentino y ninguno de los dos hablaba el idioma del otro. El argentino simplemente no se movió porque no entendió lo que le decían. Las tarjetas son básicamente un sistema de comunicación no verbal para situaciones de alta tensión. Dato curioso número 1. La guerra que causó el fútbol. En 1969, El Salvador y Honduras estaban en tensión por disputas de tierras y migración. Estaban a punto de llegar a un acuerdo diplomático y entonces jugaron un partido de eliminatoria mundialista. El primer partido lo ganó Honduras en su casa. Los aficionados salvadoreños en las gradas fueron atacados. En El Salvador transmitieron el regreso de los aficionados heridos por televisión nacional. El segundo partido lo ganó El Salvador en San Salvador. Los aficionados hondureños sufrieron lo mismo. 2 semanas después del partido decisivo, El Salvador cruzó la frontera militarmente. La guerra duró 100 horas, dejó miles de muertos. Los historiadores aclaran que el fútbol no fue la causa real, pero fue el detonador, un partido de eliminatoria. Como detonador de una guerra, imagina lo que hubiera pasado con el VAR. Dato curioso número 2, el fútbol que detuvo una guerra. Diciembre de 1914. Primera Guerra Mundial, trincheras en el frente occidental. La noche del 24 de diciembre, los soldados alemanes empezaron a poner luces navideñas en las trincheras. Los soldados ingleses vieron las luces. Se cantaron villancicos de un lado al otro de la tierra de nadie. Y al día siguiente, por iniciativa propia, soldados de ambos bandos salieron de las trincheras y se pusieron a jugar fútbol en el campo de batalla. Sin órdenes de sus superiores, sin permiso, solo fútbol. Sus comandantes estaban furiosos, pero ese día, en ese momento, el fútbol hizo lo que ningún político pudo hacer: parar una guerra, aunque fuera por unas horas. Dato curioso número 3. La mano más famosa de la historia. 1986. Cuartos de final del Mundial. Argentina versus Inglaterra. Minuto 51. Maradona salta con el portero inglés Shilton. La pelota entra al arco. El árbitro valida el gol. Inglaterra protesta. Nadie le cree a Argentina. En la conferencia de prensa posterior, Maradona dijo que el gol fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Fue el gol más famoso y más ilegal de la historia del fútbol. Y 4 minutos después, en el mismo partido, Maradona hizo el mejor gol de la historia. Recorrió 60 metros, dribló a 5 rivales. En el mismo partido, 2 extremos absolutos, el mayor tramposo y el mayor genio. Era la misma persona. El VAR llegó 32 años tarde para ese partido. Y ahora los números. Brasil, 5 Copas del Mundo, el único país que ha participado en los 22 mundiales de la historia, sin faltar a uno solo. Sus 5 títulos los ganó en 3 continentes diferentes y tiene el récord de más goles en mundiales, 229. Lleva 24 años sin ganar. Es el récord activo de sequía brasileña. Muy doloroso si eres brasileño. Su estrella más brillante, Pelé. Campeón mundial a los 17 años. Repitió a los 21 y a los 30. 3 Copas del Mundo. Nadie más en la historia ha llegado a 3. Pelé dijo que el fútbol era un juego bonito. Luego jugó como si lo hubiera inventado él. Alemania, 4 copas. Las 4 finales que ganaron, las ganaron por un gol de diferencia. 4 veces. Un gol cada vez. No es suerte, es por psicología. Los alemanes no golean en finales, solo necesitan uno más que tú.
Italia, 4 copas también. Los inventores del catenaccio, la táctica de defender primero, defender segundo y si sobra tiempo, atacar un poco. Funcionó tan bien que durante décadas fue la táctica más odiada y más copiada del planeta. Y Argentina, 3 copas. La última en 2022, Qatar. Lionel Messi finalmente levantó la Copa del Mundo. 8 balones de oro, el jugador más premiado de la historia. Para muchos, ese momento cerró el debate sobre el mejor de todos los tiempos, aunque algunos todavía lo debaten, y ese debate va a durar otros 50 años. Messi, 8 balones de oro, una mundial, juega como si el fútbol fuera fácil. Ronaldo, más de 900 goles en carrera, 5 balones de oro, un cuerpo construido en laboratorio. Los dos son los mejores de su generación. El problema es que vivieron en la misma generación. Y ahora llegamos a por qué este video es especialmente urgente hoy. El Mundial 2026 empieza en días. Y este no es un mundial cualquiera. Por primera vez en la historia, 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA básicamente dijo un país solo ya no nos alcanza y eligió 3. La final se jugará en Nueva York y Nueva Jersey. El partido inaugural en Ciudad de México. Los 16 estadios están repartidos entre las 3 naciones. 48 equipos. Antes eran 32. Por primera vez en la historia, el Mundial tiene 50% más equipos. Eso significa más partidos, 104 en total, más naciones y más sorpresas. El lado divertido, hay equipos clasificados por primera vez en su historia que van a jugar contra Brasil o España. El resultado puede ser histórico o puede ser una humillación muy pública. El nuevo formato, 12 grupos de 4 equipos. Los 2 primeros de cada grupo pasan, más los 8 mejores terceros. En total avanzan 32 equipos a la fase eliminatoria. Todos los equipos tienen garantizados 3 partidos. Nadie sale en la primera ronda con solo 2 juegos. El Estadio Azteca en Ciudad de México será sede del partido inaugural. Es el único estadio que ha albergado 2 finales de Copa del Mundo, 1970 y 1986, y va por la tercera participación histórica. Pelé jugó ahí, Maradona hizo la mano de Dios ahí. Y el gol del siglo. El Azteca no es solo un estadio, es un archivo vivo de la historia del fútbol. Los favoritos. Francia, campeón en 2018, con Mbappé en su mejor momento. Brasil lleva 24 años sin ganar, la presión es máxima. Argentina, campeón vigente, defiende con Messi ya con 38 años. España, la generación más joven y más talentosa de Europa. Inglaterra, lleva 60 años sin ganar un mundial y cada vez que juegan, todo el país entra en modo crisis existencial. ¿Quién va a ganar? Nadie lo sabe. Y eso es exactamente por qué 5,000 millones de personas van a ver. El fútbol lleva 160 años con las mismas reglas básicas. Misma cancha, mismo arco, misma pelota. Y en ese tiempo pasó de una taberna de Londres a ser el evento más visto de la historia humana. No necesita tecnología especial, no necesita equipo caro, solo necesitas una pelota y alguien con quien jugar. El Mundial 2026 empieza en días, ya sabes todo lo que necesitas. ¿Y tú? ¿Por quién vas? ¿Quién va a ganar el Mundial? Déjalo en los comentarios, voy a leer cada respuesta. Y suscríbete, porque en el próximo video vamos al deporte que casi destruye una generación de jugadores, fútbol americano, la próxima semana.